La mentira satánica de las tres personas en la deidad. Estudio tomado de www.las21tesisdetito.com. El sistema religioso apóstata desde hace muchos siglos repite una y otra vez que en la deidad o divinidad hay tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa abominable doctrina es más conocida como Trinidad, y el sistema iglesiero apóstata afirma que se trata de la doctrina fundamental del cristianismo, y si usted la rechaza, entonces usted no tendrá jamás la vida eterna, sino que se condenará. Otros, sin embargo, se inventaron otra cosa aún más falsa, enseñando que Jesús es el propio Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se llama unicitarismo, monstruosidad anticristiana y estúpida enseñada por la llamada Iglesia Pentecostal Unida. Ambos conceptos teológicos son totalmente falsos y satánicos. En este breve estudio bíblico voy a demostrar de la forma más sencilla posible que esas dos doctrinas iglesieras, el trinitarismo y el unicitarismo, son el mayor engaño satánico infiltrado en el cristianismo apóstata. Por curiosidad, quise saber cuántas veces aparecía en el Nuevo Testamento las palabras divinidad y deidad, que es lo mismo. Pues bien, cogí la concordancia bíblica y descubrí que esas palabritas aparecen solo 3 veces en el Nuevo Testamento, en los siguientes pasajes: Hechos 17, 29, Romanos 1, 20, Colosenses 2, 9. Entonces quise saber si es cierto lo que enseña la cristiandad apóstata, es decir, quise ver si en esos pasajes se enseña que la deidad o divinidad está compuesta por tres personas divinas, trinitarismo, o si Jesús es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, unicitarismo. Y para sorpresa descubro que no. Es un terrible engaño y una burda mentira diabólica de la cristiandad apóstata. Como voy a demostrar seguidamente. En primer lugar vamos a leer pasaje de Hechos 17, 29, pero para que esto quede lo más claro posible, lo vamos a leer junto con el contexto. Hechos 17, 23 al 31. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Comentario del texto. El apóstol llegó a la ciudad de Atenas, y encontró un misterioso altar creado por los griegos, y dedicado al Dios no conocido. Entonces Pablo les dijo a esos filósofos griegos que a ese Dios desconocido que ellos adoraban, era el Dios que Pablo les anunciaba. Este Dios hizo el universo, no habita en templos hechos por manos humanas, y observe cómo Pablo dijo que nosotros somos linaje de este Dios, es decir, hijos de este Dios. Pues bien, ahora observe cómo el apóstol Pablo llama a este Dios la divinidad, versículo 29. Pero si seguimos leyendo, Pablo dijo que esta divinidad juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, al cual resucitó de los muertos. Por cierto, este Dios que no habita en templos hechos por manos humanas también es mencionado en Hechos 7, 48, que dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Observe cómo Esteban llamó a este Dios el Altísimo, refiriéndose evidentemente al Dios Padre, a nadie más, ya que él estaba diferenciando a este Dios Altísimo la divinidad, del Señor Jesucristo. Por consiguiente, ahí lo tiene bien clarito.
Esta divinidad es solo una persona divina. El Dios Padre. Es nuestro Dios y Padre quien juzgará al mundo con justicia, por medio de su Hijo Jesús, y es este Dios Padre, la divinidad, quien resucitó a su Hijo Jesús. Este pasaje de Pablo destroza absolutamente esa mentira satánica e iglesiera de que la divinidad son tres personas divinas, e igualmente destroza esa otra mentira satánica de que Cristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñada por los unicitarios pentecostales. Pablo jamás predicó a un Dios o divinidad formado por tres personas divinas, él predicó al único Dios verdadero que es el Padre, tal como enseñó Jesús en Juan 17:3, siendo Jesús el Mesías el enviado. Si la divinidad o deidad estuviera compuesta por tres personas divinas, o si Jesús fuera esa divinidad, como enseña la cristiandad apóstata iglesiera trinitaria y unicitaria, entonces Pablo jamás habría dicho que la divinidad es solamente el Dios Padre. Nunca habría dicho que la divinidad es una persona el Padre, sino que les habría predicado a un misterioso Dios trino, diciendo que la divinidad está compuesta por tres personas divinas, o les hubiera dicho que esa divinidad o deidad es solo Jesucristo, pero esa patraña satánica jamás la predicó el apóstol Pablo ni ningún otro apóstol de Cristo. Ni mucho menos Cristo, él tampoco enseñó jamás que Dios sea una Trinidad, sino un Padre Celestial, Mateo 6, 9, 10, etc. Vamos a analizar seguidamente el otro pasaje. Romanos 1, 20, pero viendo también el contexto. Romanos 1, 8 al 24. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Comentario del texto. Observe cómo en ese pasaje Pablo hace una clara diferencia entre Dios y Jesucristo. Pablo le daba gracias a Dios por medio de Jesucristo, ¿lo entiende? Las gracias son al Dios Padre, por medio de Cristo, ya que toda verdadera oración es únicamente al Dios Padre, por medio de Jesús. Fíjese cómo Pablo dijo que este Dios o deidad es invisible e incorruptible, es decir, Él jamás murió, y jamás fue visto por los seres humanos, indicando así que se refiere solo al Dios Padre, al cual nadie vio jamás. Juan 1, 18, y jamás murió. Este Dios o deidad no se refiere a Jesús, ya que Jesús fue visto por los seres humanos y murió. Ahora observe cómo el apóstol Pablo llamó a este Dios deidad, ¿lo entiende? Pablo no dijo que esa deidad fuera un misterioso Dios compuesto por tres personas divinas. Cuando él estaba hablando de la deidad se estaba refiriendo solo al Dios Padre, no a Jesús ni a ninguna misteriosa Trinidad. Jesús no forma parte de esta deidad.
sino que es el enviado de la deidad, enviado del único Dios verdadero, el Padre, y recuerde que Jesús dijo bien clarito que la vida eterna consiste en tener este conocimiento en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esas palabras de Jesús son bien claras. Si usted desea tener la vida eterna, ¿qué ha de hacer? ¿Ha de repetir usted una oración para recibir a Jesús como su Salvador? ¿Ha de creer usted que la deidad está compuesta por 3 personas divinas? ¿Ha de creer que Jesús es esa deidad? De ninguna manera. Jesús fue bien claro. Usted ha de creer que el Padre es el único Dios verdadero, y Jesús su enviado, así de simple. ¿Y qué es lo que enseña el sistema iglesiero satánico y apóstata? Pues enseñan algo muy diferente. Todos esos falsos siervos de Dios y falsos maestros del sistema iglesiero apóstata enseñan que si usted quiere tener la vida eterna debe de repetir una oración para recibir a Cristo, y además debe creer en esa satánica y falsa doctrina de la Trinidad, o debe creer que Cristo es el único Dios verdadero, la deidad, tal como enseñan los falsarios unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, algo que, como estoy demostrando en este breve y sencillo estudio, es totalmente falso y anticristiano. Vamos ahora a leer el tercer pasaje. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este pasaje les encanta a los trinitarios y a los unicitarios. Los primeros creen ver la Trinidad en ese pasaje, y los segundos lo interpretan diciendo que Jesús es esa deidad. Ambos mienten. Ese pasaje de Pablo ni habla de la Trinidad, ni tampoco del unicitarismo. Lo que Pablo dijo sencillamente es que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, no que Jesús sea esa deidad, sino que en él habita esa deidad de forma plena. Como puede ver, el texto no dice por ninguna parte que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni mucho menos dice que Jesús sea esa deidad. ¿Cuál es entonces la correcta interpretación de ese pasaje? Pues es bien sencilla. Que en Cristo habita el Dios Padre de forma perfecta y completa, ya lo dijo el propio Jesús en Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está bien claro, ese pasaje de Colosenses 2:9 no dice por ninguna parte que la deidad sea un misterioso Dios trino, y tampoco dice que la deidad sea Cristo, sino que esa deidad es únicamente el Dios Padre, y el Padre mora dentro de Jesús por medio de su Espíritu, ya que dicho Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre y de Cristo. Romanos 8:9, es decir, Jesús tiene de forma plena el Espíritu de Dios, la deidad mora en él de forma espiritual. Por consiguiente, ese pasaje destroza tanto el trinitarismo como el unicitarismo. En fin, cuando leamos en algún escrito iglesiero, u oigamos a algún predicador que la deidad o divinidad está formada por 3 personas divinas, o que Jesús es esa deidad, entonces ahora ya sabemos que están mintiendo, y siendo propagadores de la gran apostasía, la cual ya predijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, 4, y en 1 Timoteo 4:1. Si usted aún es trinitario o unicitario, ya ha conocido la verdad por medio de este sencillo estudio. ¿Qué hará ahora? ¿Seguirá creyendo y enseñando la mentira que sus pastores y maestros le han enseñado? Mi consejo es que se arrepienta, es decir, cambie su forma de pensar, y crea en la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, y que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Si usted lo hace, al final recibirá la vida eterna en el reino de Dios. Agradezco sinceramente a mi hermano en la fe, Tito Martínez, por tan sencillo y edificador estudio. Y que usted puede descargar gratuitamente en www.las21tesisdetito.com. Atentamente. Soldado 232.